os traigo a una licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, especialista en coaching ejecutivo y personal, educadora de padres certificada en disciplina positiva, terapeuta Gestalt y máster para niños y adolescentes, máster en oratoria y programación neurolingüística, con una amplia formación en inteligencia emocional y constelaciones familiares. Trabajó como profesora para la Escuela Superior Universitaria SERP en las asignaturas de Relaciones Públicas y Publicidad. Ha trabajado como directora para varias distribuidoras de contenido audiovisual. Desde el 2004 comienza su emprendimiento montando su propia distribuidora y con varios negocios en paralelo, entre los que se encuentran pues, varias franquicias de Print, un restaurante con su hermano en el centro de Madrid. En 2014 comienza como terapeuta Gestalt y el proyecto Withom, que para los que no los conozcan, pues son boxes de CrossFit. En la actualidad disponen de 8, creo que en todos en Madrid, no sé si es De correcto. momento sí. 5 que están en obra, que Tres en calculas más o Madrid y menos. dos en Barcelona, que estamos Ah, abriendo. Ya estamos con las obras y las licencias y esas cosas. Dos en Barcelona, pero el resto todo en Madrid. para los que no lo conozcan, pues bueno, Withom pues es el mayor franquiciado de CrossFit del mundo. Mm. Y en 2016 fundó con su socia Vanessa el Centro de Terapias Tejiendo Redes, que está especializado en familias, niños y adolescentes. En la actualidad cuenta con 9 especialistas, entre los que se encuentran psicólogos y neuropedagogos fundamentalmente. Bueno, Almudena Me, Campo, me has hecho muy Almudena vieja Campo. con tantas Oh, cosas. calla, por Dios. Sí, encantada, Javi. Gracias por invitarme. Estoy feliz y emocionada de estar aquí. Ya sabes que me gusta hablar como un tonto un lápiz, así que por favor córtame cuando lo consideres y sobre todo muchas gracias a los que te ven, te siguen y nos van a escuchar hoy. Tienes esa vocación de servicio, te diste cuenta en un determinado momento que a ti lo que te apetece, lo que te gusta y lo que te llena, lo que te nutre en la vida es dar y aportar a los demás. Mm. Y entonces decides formarte en diferentes terapias. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, pues la vida me puso delante a través de una prima mía que estaba haciendo coaching, me empezó a hablar del coaching, era cuando todavía no se conocía casi ni el coaching, hace pues, 12 años o así. Y entonces dije, ostras, qué interesante, empecé a buscar información y entonces buscando información me topé con la PNL, la programación neurolingüística, y entonces también me encantó y entonces era como por dónde empiezo, todo a la vez no lo puedo hacer. Entonces luego también di con la terapia Gestalt y entonces, bueno, pues entonces me empecé a formar, me hice cursillista profesional, porque, bueno, todo esto Bueno, aquí, a ti sumado. siempre te encanta aprender Sí, y sí, entonces sí. esa es la base, o sea, es Sí, decir, sí, ya sí, sí, está. sí. O sea, Ahora voy a aprender carpintería y restauración de muebles, porque ah, me sí, he toda muy la bien, vida. Sí, empiezo este domingo. Bueno, pues muy bien. empecé con Lo que esa. hace la soltería, ¿eh? Y tener tiempo, Eh, ¿verdad? claro, Ser ya una te de. imaginabas ahí al de Coca-Cola y... Bueno, pues también unido a que, claro, como mi casa ha sido una casa un poco complicada, ¿no? Familiarmente hablando, mi familia de origen, yo desde jovencita ya he hecho terapia. Desde los 20 y pico años empecé, cuando me pude pagar un psicólogo, pues empecé con la psicóloga. Y entonces he hecho mucha terapia también. A lo largo de mi vida, no de manera continuada, porque creo que además no es bueno terapeutizar a nadie, pero he hecho mucha terapia. Y cuando di con la Gestalt, que es un tipo de terapia humanista, o sea, es una corriente de la psicología que se estudia en la carrera en España como asignatura, ¿vale? Sí, Pero luego la formación son 3 años por fuera, es privado y no hace falta ser psicólogo. Es importante tener una base, ¿no? de psicología, pero no es imprescindible ser psicólogo. Y bueno, ahí hay un poco de. Están un poco peleados, ¿no? Que si el intrusismo, que si el tal, que si el sí, cual. sí, sí, entiendo Pero porque bueno, no te podrías igual definir a sea, yo no nivel soy de... psicóloga, claro, yo Exactamente, soy sí, 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 terapeuta, sí, que no es sí, lo sí, mismo. sí, Los psicólogos que han hecho el máster en clínica, en clínico sanitario, son psicoterapeutas.
claro. La palabra psico no la pongo, porque no lo soy, yo no soy psicóloga, pero bueno, tengo mucha otra formación de muchos ángulos. Pero yo, por ejemplo, cuando llega un paciente y veo que ahí puede haber o intuyo que hay una patología, yo automáticamente derivo a uno de mis compañeros, que en mi equipo son casi todos psicólogos. Bueno, yo soy la única terapeuta que no soy psicóloga, porque yo no llevo patologías, no llevo casos, pues eso, con patologías, básicamente, ¿no? O con intentos de suicidio, o con algo de esquizo, o con un bipolar, el bipolarismo tampoco lo trato. Bueno, hay cosas que además por ética creo que no debo, ¿no? Ujú. Entonces, pues no, hay muchas cosas que tratar y mucha gente que ayudar y hay un trabajo para todos. Entonces, yo esos casos los derivo, o bien las llevaba a Vanessa, que Vanessa, mi socia, sí es psicóloga clínica, gestáltica y también especializada en niños, o al resto de nuestros compañeros, que son todos psicólogos y todos somos de la rama gestáltica porque eso lo cuidamos mucho, Ujú. que seamos todos de la misma cuerda, ¿no? Ujú. Para tener una línea de trabajo. De hecho, tenemos supervisión en los martes para ir encaminados todos en la misma línea en las terapias, bueno. Entonces, en esa vocación de servicio, pues me hice terapeuta, di con muchas En qué se formaciones. diferencia la Gestalt, pues, por ejemplo, del conductismo? Pues el Bueno, porque pues digo el lo que conductismo porque sí, entiendo que es la es que la más se corriente conoce. que más se conoce y que más Y la que se impera. estudia en España, o sea, en las Sí, carreras, la carrera de psicología es cognitivo-conductual, ¿no? Y tú claro. sales y el máster de clínica es cognitivo-conductual. Si tú quieres hacer integrativa, Gestalt, psicoanálisis, lo que sea, tienes que formarte por fuera, Ujú. además de, ¿no? Entonces, la Gestalt es una terapia humanista que va, yo siempre pongo el ejemplo de la fiebre. Tú tienes fiebre y un cognitivo conductual va a quitarte la fiebre, a curarte la fiebre. Un gestáltico o una corriente humanista va a ver qué te está provocando la fiebre, si son unas anginas, una apendicitis o una infección de no sé qué. Porque cuando curo la infección, la fiebre se va, porque la fiebre es el síntoma. ¿No? Claro. Entonces, la Gestalt va a curar el origen de lo que te está ocurriendo. O sea, un cognitivo conductual con la ansiedad va a darte herramientas para que tú sepas gestionar y controlar tu ansiedad, pero no va al origen de la ansiedad. No va a qué te está produciendo ese malestar, de dónde viene todo eso, ¿no? Que para nosotras en la Gestalt más todo empieza y acaba en la familia, en la infancia, el apego, los vínculos. Si tienes apego, hay diferentes tipos de apego, el desorganizado, el evitativo, el ansioso y el apego seguro. Nadie tenemos apego seguro por ciencia infusa. Eso lo conseguimos cuando nos trabajamos mucho, ¿no? Y aún así, no siempre, o sea, no tienes el apego al 100% seguro. Yo tengo apego desorganizado por mi familia, ¿no? Por la vinculación, por el tipo de apego con el que se han relacionado mis padres conmigo. Y entonces cada uno tenemos lo que yo llamo nuestra pedrada. Pero Sí, se absolutamente. trata, se trata de ir a curar esas heridas de la infancia, esa niña herida que nos afecta en nuestro día a día sin que tú lo sepas, porque es como los patrones neuronales que tu cerebro ha creado para sobrevivir desde pequeña, ¿no? Para que me miren, para que me quieran. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ser complaciente? Porque de esa manera, si soy buena, me van a decir lo buena que soy y me van a querer más. O si soy rebelde, al revés, a lo mejor es porque soy rebelde, mis hermanos son todos muy buenos. En mi casa pasaba al revés, ¿no? Los dos mayores Sí, eran muy rebeldes y muy problemáticos, ¿no? Y entonces yo era la buena, la complaciente, la responsable, no abría la boca, no daba un problema. Mi padre siempre decía que el primer problema que yo di fue cuando me fui de casa con 24 años. ya. Entonces, y entonces ese era mi rol. Y entonces yo he sido muy complaciente, no he sabido poner límites, porque eso es lo que aprendí en mi casa para que me miraran. Porque si hubiese sido rebelde como mis hermanos, no me hubieran mirado. Ya. Era la Entonces, forma de destacar y de llamar la atención, y de o que me bueno, de que quisieran, te quisieran, claro, sí. de que, ¿qué quiere un niño? Los niños solo queremos, cuando somos niños, cualquier niño del mundo, del universo, solo quiere dos cosas, amor y pertenencia. Y no siempre lo tenemos de una manera natural y segura, ¿no? Entonces, eh, y luego también entran otras cosas que no todo es responsabilidad de los padres, ¿vale? Si tú tienes 3 o 4 años y has sido hijo único, nieto único y sobrino único y de repente nace un hermano, lo que se llama la lógica interna, privada de los niños, un niño racionalmente no piensa, mi madre me está destronando, este capullo de mi hermano ha nacido y me está haciendo la vida imposible porque me han quitado el cariño de mis padres. No, inconscientemente lo que va a sentir el niño, eso racionalmente no lo piensa. ¿Qué va a hacer? Tener una conducta disruptiva. ¿Para qué? Para que me vuelvan a mirar como me miraban antes. Me vuelvo a hacer pis,
vuelvo a tener rabietas, vuelvo a que no querer comer solo y me tienen que dar de comer como a mi hermano. Tengo, pues eso, muchas rabietas o me vuelvo muy desafiante. ¿Para qué? Para que me vuelvan a mirar, porque necesito que me miren, sentir que me quieren. Y cuando nace mi hermano, me retiran el amor. Pero no porque los padres sean malos, sino porque hay un bebé recién nacido del que se tienen que encargar y tienen que dividir su tiempo entre dos, ya no solamente con uno. Entonces la lógica privada del niño le dice, o sea, le dice inconscientemente, mis padres ya no me quieren. ¿Es culpa de los padres? No, obviamente, ¿no? Pero Ujú. crecemos con ese tipo de heridas. Entonces hay veces que los padres somos negligentes y hay veces que simplemente, pues bueno, pues el hecho de nacer el primero no es lo mismo que nacer el segundo, no es lo mismo que nacer el tercero, el del medio nunca se le mira. Yo era la tercera de cuatro, con lo cual a mí no me han mirado mis padres, y encima con dos hermanos que daban muchos quebraderos de cabeza, con lo cual, bueno, pues se te va formando la herida y con esa herida te conduces en la vida. Y No, y entonces esto, se trata de muy, sanarlo. esto es muy interesante porque antes, eh, no es por nada, pero es que antes tampoco los padres no te contemplaban. O sea, es decir, que ahora todo este, pues lo hablábamos el otro día, ¿no? Antes de la entrevista. Pero, pues antes tú cogías, llegabas del colegio, ibas a jugar a la calle, al parque, a donde fuese, a tal hora tenías que venir para la merienda, o para hacer los deberes, o lo hacías. Pero quiero decir que es que no existía tampoco esa contemplación, porque históricamente también los niños al final era carga de trabajo, o sea, era para coger, bueno, pues que trabajasen, que sacasen adelante las tareas de la familia y luego después, o sea, igual es duro decirlo así, No, pero pero es una realidad. tradicionalmente, y luego que te pudiesen cuidar cuando fueras mayor y ya está, ¿no? Y que te Sí, sí, pudiesen sí. alimentar, pero era más, vamos, que era así, o sea, no... Sí, eh, sí, sí, sí. Y ahora lo que vemos en terapia, porque en Tejiendo Red estamos muy especializados en niños, adolescentes y familias. Y además estamos en una zona de un nivel sociocultural y socioeconómico y cultural medio alto, que es Guadilla del Monte. Y la mayoría de lo que estamos viendo con niños y adolescentes es que hay una sobreprotección y una falta de límites abrumadora, abrumadora. O sea, perdón, eso es por hablar tanto. Eh, o sea, nosotros, por ejemplo, la condición, el requisito vamos, imprescindible para coger a un niño o un adolescente en terapia es trabajar también con los padres. O sea, si los padres no se implican en la terapia del hijo, porque el problema no es el hijo, el problema es familiar. O sea, cuando claro. un niño tiene una conducta disruptiva o tiene baja tolerancia a la frustración o tiene cualquier tema, cualquier problema, incluso el bullying, que esto va a sonar muy poco socialmente aceptado, ¿no? Porque el bullying empieza tanto el agresor como el agredido, el origen es familiar. Uno, porque en su casa probablemente está habiendo violencia o abusos de algún tipo, de abusar del vecino, de hablar mal del otro, de si tengo una situación un poco más de poder, te piso y me da igual, ¿no? Hay situaciones de ese tipo. Y el agredido porque no sabe poner límites. ¿Por qué? Porque en su casa no le ha enseñado a poner límites porque él mismo no tiene límites probablemente. Y eso es muy habitual cuando vienen casos de bullying, ¿no? Es generalmente lo que sucede. Y eso empieza en la familia tanto el agresor como el que no sabe poner límites, que es el agredido. Entonces se trabaja desde ahí. Nosotros, si la familia no se implica y no vienen a las sesiones parentales, los padres, aun estando separados muchas veces, si hay que hacer la terapia por separado con cada padre, se hace por separado, si no pueden estar sentados en el mismo sillón. Pero es imprescindible hacer terapia con padres porque es un problema familiar. El niño es el síntoma de que algo ocurre en la familia. Incluso, y además, si no tienes esa implicación, es que si no te cogemos, o sea, no vamos a llevar el caso de tu hijo si tú no vas a hacer. O sea, te dejo al niño para que me lo arregles, que Claro. más de un padre viene con esas ideas, les decimos, no, aquí no. Y si vemos que el niño ha hecho su trabajo y ha avanzado y ha aprendido a gestionarse emocionalmente un poco más y tal y cual, pero los padres siguen sin poner las pautas que les vamos indicando o las recomendaciones que vamos haciendo, los padres no hacen cambios, les paramos la terapia. Quiero decir, hemos llegado hasta aquí, no podemos hacer más, el trabajo os toca a vosotros y si no lo hacéis,
Ya que Aquí buscáis un compromiso a es nivel que es sistémico que, imprescindible. claro, que es imprescindible, claro, Es que para es conseguir resultados. imprescindible, porque el niño tiene baja tolerancia a la frustración. Ya es que tienes que frustrarle para que aprenda a tolerar la frustración. Si tú no le pones límites, entonces hay muchos padres y de hecho recomendamos muchas veces, bueno, es que el que tiene que venir a terapia eres tú, no tu hijo. Y de hecho no cogemos niños más pequeños de 5 o 6 años. Mm, y con 5 o 6 se valora si se coge. Porque al final el trabajo es a través de los padres. O sea, en asesoramiento parental o en pautas parentales trabajamos para que ellos puedan aprender a gestionar y ayudar a su hijo a gestionarse, ¿no? Porque muchas veces le estamos pidiendo al niño que no monte rabietas cuando nosotros somos los primeros que perdemos los nervios y nos ponemos a gritar a nuestros hijos porque han pasado no sé qué. Pues es que si tú no sabes autorregularte, cómo va a aprender tu hijo que aprende por imitación, no con lo que le dices, sino con lo que ve? Si tú no le, no, no- tú misma no te regulas y cada vez que el de enfrente te dice no sé qué, tú saltas y te pones de los nervios y acabas gritando, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo que no grite o que no se enrabiete cuando se cabrea? Es imposible. Entonces, ¿el trabajo de quién es? De los padres. Claro, pero ahí hace falta que los padres tengan la humildad de reconocer que, bueno, de que forman parte del problema. Sí, Porque, pero bueno, claro, por eso se hace como, o sea, yo siempre digo que hay que dar así leches con mucho amor, ¿no? Porque es verdad que lo he dicho antes, el trabajo para mí más difícil es ser padres. Y los padres la liamos parda muchísimas veces, aunque sepas un montón. Yo, aun sabiendo un montón de terapia de niños, de adolescentes, da igual, yo la sigo liando con mi hijo y la sigo cagando. Y entonces tengo que regular y le digo, ostras, es verdad, ayer, sin ir más lejos, y le dije, es verdad, Marcos, no debería haberte dicho esto, porque no está bien. Y no era gritar ni nada, era una frase iba él conduciendo con mi coche, ¿no? Entonces le dije, no, tal, no sé qué, me dijo, no, mamá, porque tal, y dije, es verdad, no está bien hecho lo que te he dicho, no lo hagas, y lo siento que no te lo tenía que haber dicho. Pues ya la lié ayer, o sea, le estaba diciendo que hiciera algo que luego no quiero que haga, ¿no? Pero hazlo, pero luego no quiero que lo hagas cuando vayas tú solo. Bueno, pues la estamos liando permanentemente los padres, y desde ahí es como conectar con los padres sabiendo que lo están haciendo lo mejor que podemos, porque nadie, a menos que seas un poco psicópata o mucho, haces nada por fastidiar a tus hijos ni por hacerles daño, nadie, ningún padre, a menos que tengas un problema patológico. Entonces, desde ahí es como, chicos, sé que lo hacéis lo mejor que sabéis y sé que esto es muy difícil. Pero no estáis ayudando a vuestro hijo. Vamos a intentar esto y esto, porque sí, es lo que decía Einstein, ¿no? El loco es el que hace las cosas de la misma manera y espera resultados diferentes. Pues si claro. esto te da este resultado y siempre te da el mismo, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Y desde ahí, entonces, normalmente los padres son colaboradores. Hay padres, bueno, pues que no tanto. Y entonces cuando los padres no colaboran, pues se les invita a irse, Ah, sino porque es que estás tirando el tiempo, nuestro tiempo, el de tu hijo y tu dinero. Y lo estás tirando, porque no está sirviendo de nada, no va a haber cambios. muchas veces como los hijos hacen de espejo de cosas que se tienen que trabajar los padres, ¿no? Son espejos. Vienen ahí Sí, sí, a sí, tocar los cojones, vaya. pero totalmente. O sea, es que los hijos te reflejan todo lo tuyo. Y por eso hay veces que un hijo nos saca tanto de quicio, porque es que estás viendo lo que no te gusta ver de ti. Y entonces inconscientemente lo rechazas. Pero es que eso es tuyo. O sea, hace no mucho tenía una sesión de compadres, un asesoramiento parental, y me decía, es que mi hijo es un niño con, pues eso, con 5 o 6 años, que estaba yo trabajando con los padres, porque con el hijo todavía, es que se puede aprender, o sea, los hijos pueden hacer los cambios que necesitan hacer a través de los padres, ¿vale? Sí, Pero claro. somos los padres los que tenemos que hacer los cambios. Y entonces estaba hablando con los padres y me decía la madre, es que es muy rígido, es que llega a casa y me contaba cosas, ¿no? Y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y le dije, ¿quién es el rígido de los dos? Y se quedaron los dos callados y me dice la madre, bueno, yo un poco. Digo, pues ya está. El momento en el que tú empiezas a ser flexible, tu hijo se hará flexible. Ya está. O sea, luego pones ejemplos, pues mira, cuando pase esto tienes que tal, tú no sé cuánto, y vas dando las pautas para acompañar en el día a día. Pero es que es así, es que son espejitos, espejitos, y los hijos vienen a revolvernos lo más grande, lo más grande. O sea, por eso digo que es el trabajo más difícil, porque
Es cuando más me he mirado yo, ha sido a raíz de ser madre. Claro. Es cuanto más internamente, más terapia he hecho, más me he movido, me han movido cosas, todo es a raíz de ser madre, porque el hijo, o sea, nuestros hijos son espejos y te lo devuelven todo, todo. Así que qué suerte que no tienes hijos, Javi. Yo siempre digo que en mi siguiente vida no voy a tener hijos. Yo ya en este he cumplido con uno. Sí, sí, es muy difícil. Es muy Mm. complicado, o sea, la crianza es que es, bueno, pues también creo que si la gente fuera consciente de lo complicado que es, nos tendría, y Bueno, entonces pues ahí hay que, o sea, creo que la naturaleza nos engaña mucho, ¿sabes? Como, ay, mira, pero qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto, ya, 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 ya. Luego, mira, y pero encima hay además que tú, que piensas que, por ejemplo, que las movidas son al principio, ¿no? Dices tú, siempre parece que es como que, joder, y espero que los padres no se enfaden conmigo, pero que son como, ay, no, no, es ahora, porque claro, es pequeñín, es la primera etapa, entonces luego ya, y luego yo lo que me he ido dando cuenta, porque además, claro, tengo una relación muy estrecha con mis sobrinos, que son sí, adolescentes, y que no, no, o sea que los problemas van a ser los mismos o mayores. Lo que pasa es que estás en diferentes estadios de la etapa, pero piensas que la cosa termina cuando, bueno, pues ya, ay, mira, ya se empieza a valer un poquitín por sí mismo. No, no, entonces es que empieza a caminar, empieza a correr, empieza a meter los dedos en el enchufe, luego empieza a hablar y empieza ya a tener pulsos contigo, yo qué sé, a ver hasta dónde puede llegar. Luego, o sea, van pasando como estadios. Luego las movidas del cole, luego las actividades extraescolares, luego... sí, sí, eh, sí. Y luego la bendita adolescencia. Claro, y luego la bendita adolescencia que dices tú, bueno, hombre, ahora ya está, ya lo tengo criado, joder, mira, es un niño fantástico, es no sé qué, no sé cuánto, y entonces Y se de un día junta para ahí, otro se le gira la exactamente, cabeza se y le se gira la convierte cabeza, en Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí. claro. Y es que además su trabajo, el trabajo de, cuando me dicen los padres, ¿qué tal? Es que no sé qué. Y le digo, enhorabuena, tienes un adolescente sano. O sea, si te están cortando la cabeza y están en oposición y peleados contigo por absolutamente todo y piensa que no tienes ni idea de nada y que tú has venido a este mundo solo a fastidiarle la vida, te está cortando la cabeza, que es la etapa de la adolescencia de la separación psicológica inconsciente, la separación definitiva con mamá y con papá para encontrar mi propia personalidad porque hasta que empieza la adolescencia has estado muy fundido, muy, te fundes, ¿no? Con tus Ujú. padres, con lo que les tienes ahí como los héroes, y de repente en la adolescencia son los villanos, y entonces ya pasan a ser los malísimos de la película y han venido en este mundo a fastidiarte de su única misión en el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que definirme y definir lo que yo soy, quién soy yo, lo que me gusta, cómo me gustan las cosas. Y eso normalmente se hace por oposición a los padres. Y entonces, yo tenía una profesora de la Gestalt Infanto Juvenil que decía, nos tienen que cortar la cabeza a los padres y y a las madres. Y es verdad, nos tienen que cortar la cabeza. Y luego, de repente, poco a poco hace todo cloc, 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 y Yo a los 16 de mi hijo, yo creo que día sí día no le hubiera asesinado. O sea, le hubiera tirado por la ventana. O sea, le hubiera querido matar 40 millones de veces. Bueno, Eh, y mira que Marcos es un es crío un... Sí, espectacular, porque es claro. espectacular, es que es Sí, sí, buenísimo, y no me ha dado un problema no te da jamás, guerra para nada, o sea, jamás, ni para comer cuando era pequeño, ni para dormir, ni para tal, ni en el colegio, ni con las notas, ni con la bebida, no ha bebido, o sea, tiene un ocio súper saludable, va a su grupo de no sé qué, de scouts, ahora se va a un voluntariado a Valencia, o sea, es un tío maravilloso. Pues los 16 fueron un infierno. ¿Por qué? Porque era su etapa de separarse definitivamente más de mí, porque además es conmigo con quien ahora convive, y entonces, bueno, o sea, pues lo tenía que pasar, y mejor que lo pase a eso que no lo pase con 40, ya te lo digo también. Entonces lo tenía que pasar. Los 16 para mí fueron como de no puedo más, no puedo más, yo por Dios que se pase eso. Pero luego de repente empieza todo cloc, 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 se encaja y vuelves a tener una relación estupenda con tu hijo con tus cosas y con tu convivencia y tu día a día y que cuando les pones límites pues les escuece, pues ya está, pero hay que ponerles límites porque son las paredes y el techo, ¿no? De su vida, o sea, la estructura donde, con la que ellos se van a manejar en la vida son los límites, que eso es algo que los padres no entienden, que es cuando le pones un interesante. límite... Háblanos de esto. ¿Cómo, también para que la gente que nos vea o que nos escuche, cómo podemos poner límites de una manera adecuada a nuestros hijos? Con amor y firmeza. Mira, los límites tienen que ser.
pocos, pero consistentes. Consistentes quiere decir que esto es un límite que no puede, o sea, yo no consiento que tú me hables mal. Me da igual la situación, el momento. Interesante, interesante, interesante. Voy a poner un caso, si me permites. Venga. Tú imagínate que tienes un niño con 8 o 10 años Ujú, que por primera vez, estoy seguro que si llegas a esa situación es porque ya lo has hecho mal antes y ujú, entonces ya tienes la cosa que, bueno, que tienes que tomar cartas en los asuntos, pero en el asunto. Pero tienes un niño con 8 o 10 años que te llama hija de puta ujú, porque le acabas de cortar el internet. ujú. Entonces no puede relacionarse con sus amigos y no puede estar jugando ahí al Fortnite y te dice, mamá, eres una hija de puta por cortarme el internet. Que esto lo viven muchos padres, ¿eh? Sí, Muchos sí, sí, padres sí. y sin herramientas. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha sucedido ahí? Que no ha habido límites previos, que no ha habido conversación, que no ha habido validación, que no ha habido, no ha habido comunicación. Es decir, mi hijo cuando me ha estado años pidiendo móvil hasta que le di un móvil, hasta que yo le di un móvil y se lo di más por mí que por él, porque Es una empezaba de el las preguntas que instituto. tengo preparada también. ¿A qué edad hay que darle su móvil? Pero bueno. Bueno, con ese tema hay mucha controversia. Yo decidí dárselo a los 12, el padre no estaba de acuerdo, con lo cual pues asumí yo el gasto y todo, porque el padre decía que era muy pronto, ¿no? Yo dije ya, pero me viene muy bien porque mi hijo va solo al instituto ya, empieza a salir con sus amigos por el pueblo y yo quiero que tenga un teléfono donde yo le pueda localizar si necesito llamarle para decir, llego tarde a recogerte, porque le solía, por las mañanas iba en la ruta, pero por las tardes a mediodía, como venía yo de trabajar del centro, le recogía. Pues un día me retraso para poder decirle, cógete el bus que no llegó. O para que cuando salga un viernes, decirle, Marcos, mi hijo nunca ha tenido hora para llegar a casa, era siempre cuando sus amigos se fueran a casa, ¿no? Porque además como siempre he confiado en él en ese aspecto, eh, pero cuando ha habido un problema, él ha tenido un móvil para llamarme y ha tenido algún problema. Una vez unos de un pueblo de aquí al lado vinieron, que son los típicos bandarras, que tal, y empezaron a meterse con ellos, hasta que uno tiró una piedra y le dio a mi hijo en la cabeza. Mi hijo cogió el móvil, llamó a la policía lo primero. Y luego me llamó a mí, mamá, no te preocupes, estoy bien, pero ha pasado esto, esto y esto, la policía está de camino, no sé qué, esto con 14 años. Bueno, pues yo quería que cuando mi hijo saliera por ahí, que luego llegaba a casa a las 9:30 de la noche, pero quería Pero que bueno, tuviera le un puedes móvil. dar un móvil analógico. O sea, ahora También, uno de yo le hice tapa de toda la vida. firmar, claro, es que depende, yo le hice, porque se Claro. trata de educar, no de prohibir. Entonces yo le hice firmar un contrato del uso del móvil. El móvil se quedaba fuera de la habitación, tenía horario de uso restringido, las redes sociales, por supuesto, en privado, yo tenía que seguirle, yo tenía que tener acceso a su móvil en cualquier momento con sus contraseñas, sobre todo porque hay que enseñarle. Mi hijo alguna vez compartió alguna historia de estas, tal, en Instagram que tenían cortes de políticos, ¿no? Haciendo referencia, pero claro, referencias sutiles al franquismo. En este caso fue un... Y entonces le dije, Marcos, ¿sabes lo que has publicado? ¿Tú entiendes esto? Y me dijo, no, sí, es no sé qué. Y le dije, no, cariño, lo que está diciendo esto es esto, esto y esto. Mamá, es que no lo sabía. Digo, por eso tengo que tener acceso, porque te tengo que enseñar a discernir y te tengo que enseñar a hacer uso, a hacer un buen uso del móvil, porque el móvil es una herramienta maravillosa si la utilizas bien. Entonces, el prohibirle el móvil hasta los 16 y dárselo a los 16, pero sin ningún tipo de control y sin haberle educado para que aprenda a manejarlo y hacer un uso consciente de ese dispositivo, es lo que trae los problemas, no el dárselo a una edad o a otra. ¿Vale? El que tu hijo pueda jugar mm, en el fin de semana 10 horas seguidas a la Play, a un juego que encima no le corresponde por edad. Mi hijo cuando empezó a tener consolas, que fue ya bastante más mayor, jugaba al Minecraft, que es de construcción, de no sé qué. A los videojuegos violentos tuvo acceso mucho más tarde, porque yo no le di acceso a ellos y no la tenía conectada con el Play este de línea y no sé qué. Solamente podía jugar si metía el juego físico. Entonces,
claro, hay que enseñarles. Y Claro, además pero es ahí ya abres un espectro y es que para empezar, los padres tienen que tener la conciencia. Uy, es que tengo una cámara que es inteligente y entonces cuando hago determinados movimientos, determinados gestos, pues que te ha hecho un zoom, exactamente, me hace un zoom. Sí, que encima además creo que es así y para abajo, para que baje el zoom, pero esto nunca lo he hecho bien. ¿sabes? No, pero a ver, así. Vale, ahora me pilla y a ver si así lo aleja. Estás muy guapo, No, Javi. así lo acerca, bueno, nada, Ya yo qué está. sé, y ya está. Que sí, a ver, voy a hacer así y así ya se para. Ya está, ya queda, queda de esta manera. Bueno, sí, además es muy molona, ¿eh? Esta te la recomiendo para tus clases porque tú te mueves así y te sigue y Y eso te sigue. es Ah, inteligente y tiene, pero tiene estas gilipolleces que, yo qué sé, que de vez en cuando pues te haces un gesto con la mano y se te amplía. Bueno, claro que los padres, para empezar, tienen que estar duchos, me sale, no sé si es la palabra adecuada, pero en las nuevas tecnologías. Es decir, ya tienen que controlar cómo funciona, porque yo le instalé el control parental a mis sobrinos para las cuentas de Gmail, cuando se las creé y demás. Y bueno, es un lío que te cagas, lo de los controles parentales. O sea, quiero decir que para empezar, creo que hace falta formación para los padres en este aspecto. Eh, y luego, tiempo, claro, que es precisamente lo que papá y mamá, pues hoy en día cada vez tienen menos, ¿no? Que es tiempo para dedicárselo a sus hijos y decir, no, no. O sea, al final creo que la educación, igual que pasa con, voy a ser muy bruto, pero con los animales, es tiempo. ¿No? Tú cuando ves un perro que es mal educado y que no sabe sentarse, bueno, sí, claro, no sabe sentarse, pero es porque ves que no te has el dueño, molestado en claro, en enseñarle o no enseñarle y en las... educarle y en pasar Claro. tiempo con él para que esto no suceda así, ¿no? Pero bueno, pues en ese caso, yo qué sé, Es o que esa es sea, la base. Por eso decía que en el ejemplo que me pones del niño con 8 años que llama hija de puta a su madre o a su padre, ahí está. Ha habido una falta de límites absoluta desde que nació. Y una falta de comunicación y una falta de límites porque ese niño no llega un día y te llama hija de puta. Ese niño primero te ha dicho tonta y luego te ha dicho no sé qué y luego te ha hablado un día mal y luego otro día te ha gritado y tú lo has ido permitiendo hasta que un día te llama hija de puta. O sea, eso no es de la noche a la mañana. En la adolescencia aún a veces tienen salidas de tono que dices, este no es mi hijo, ¿quién se ha comido a mi hijo? ¿No? Pero cuando son pequeños no. Y eso es porque eh, o no sabes contenerle, o no has sabido contenerle cuando han tenido sus rabietas, cuando ha tenido sus malas contestaciones, cuando ha tenido su... Todos los niños pasan por la época de las palabrotas, todos los niños pasan por la época del retar o del miedo a la muerte. Todos, hay etapas que son evolutivas y son normales, pero el tema es saber acompañar a nuestros hijos. O que cuando se enfadan, no calmarles dándoles lo que te están pidiendo, que eso es muy habitual, ¿no? Sino ujú, el sostener el, lo siento un montón, cariño, sé que esto te fastidia, sé que te enfada, sé que te encantaría tener el Pokémon, pero no puede ser, mi amor. No ya. puede ser porque no es bueno para ti. Ya lo que es la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es uno de los Efectivamente, grandes errores, o sea, o de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? efectivamente, y la inmediatez de todo, y todo Sí, ya. Y quiero esto y me lo compro. Y quiero, anda, quiero este vestido y ya no ni siquiera me lo pruebo, lo pido y al día siguiente lo tengo en casa y si no me gusta lo devuelvo. Entonces, eso es un es problema, que que los padres vivimos estamos con... en una sociedad muy hiperdopaminoica. No sé Absolutamente. si creo que Sí, sí que sí, 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 existe, sí, ¿no? sí, Es sí, 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 sí. hiperdopaminoica, o sea, todo es dopamina, todo es recompensa a corto plazo, todo es ya, Efectivamente. eh, son cosas que al final tampoco no te nutren, entonces necesitas muchas dosis, ¿no? Mm. Y al final hacemos hijos Monstruos, tiranos, yonkis. yonkis, tiranos, sin habilidades sociales, sin recursos, incapacitados, porque cuando hay una sobreprotección estás incapacitando. O sea, la sobreprotección es, déjalo cariño, no, no recojas la mesa, ya la recojo yo. ¿Qué le estás diciendo? Implícitamente o inconscientemente hay un mensaje implícito que está diciendo, déjalo, ya lo hago yo por ti porque tú no puedes. Entonces,
le estás invalidando para la vida, le estás incapacitando. Entonces ese niño cuando tenga que tomar decisiones no va a saber tomarlas, cuando tiene que tener iniciativa no la va a tener, cuando tenga que esforzarse para algo no se va a poder, no se va a esforzar. Cuando se frustre no va a tolerar esa frustración y va a entrar en rabieta, va a entrar en... Pero bueno, que es que eso lo vemos con señores de 50. O sea, no es nuevo tampoco. Ahora está muy agravado desde mi punto Claro. de vista, ¿eh? También es porque yo, claro, yo estoy en un entorno en el que esto lo veo Ya, sí, claro, claro. permanente, entonces también tengo un sesgo ahí, ¿vale? Que Sí, no sí, es. Pero claro, cuando tu hijo te llama hija de puta con 8 años, llevas haciéndolo mal mucho tiempo. Y no digo que no se pueda revertir, que sí se puede, porque si no yo no tendría trabajo, te lo ya, digo. Pero claro, hay que trabajar para revertirlo y hay que empezar a poner límites porque es muy desagradable que tu hijo momentáneamente te odie. Claro, es que a nadie nos gusta que nuestros hijos nos digan qué mala madre eres, te odio, eres la peor madre del mundo. Pues claro que no es agradable, pero es necesario. ya, Entonces tú tienes como adulto la responsabilidad de sostener ese que tu hijo se enfade contigo, porque tiene derecho a enfadarse, porque además es humano, igual que tú te enfadas con él, que se nos olvida que son personas, son niños, pero son personas y tienen el mismo derecho que tú y que yo a tener un mal día, a enfadarse, a que estés triste y entonces si tú no sabes sostener la tristeza de tu hijo, y enseguida es, bueno, cariño, no te preocupes, que mañana en el patio seguro que se arregla. Pues no, tu hijo está triste porque ha tenido una movida con su mejor amigo o su mejor amiga y hay que saber sostenerlo y decir, pues entiendo que estés dolida, a mí también me habría dolido. ya. Y como mucho decirle, ¿qué puedes hacer la próxima vez? O para que él busque sus propias soluciones. Pero eso, claro, requiere saber, porque tampoco no hemos crecido con ese tipo de educación tampoco nosotros. Claro. Entonces te tienes que formar, tienes que saber, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que ir a un curso de padres, a una terapia parental, o sea, perdón, una terapia de asesoramiento parental. No sé, te tienes que formar como madre, porque para mí es un trabajo, igual que te formas en económicas, como abogado, como no sé qué, es que tenemos la obligación de formarnos como padres. Y nosotros siempre tenemos una frase que es, no hay que ser padres perfectos, sino suficientemente, suficientemente buenos. Claro. Esta es una frase que no es nuestra, ¿vale? Padres suficientemente buenos es un concepto de un psicólogo, bueno, de historia, que trabaja el apego y el vínculo y tal. Y es así, no, no necesitan padres perfectos, pero sí padres conscientes. Y conscientes de que te estoy transmitiendo mi mierda, que ahí me he equivocado, que voy a rectificar, que esto no sé cómo manejar esta situación, voy a aprender, voy a pedir ayuda desde ahí. Conscientes para los que nos están escuchando, básicamente es darse cuenta, ¿no? Sí, O sea, sí. entiendo que es así. Sí, sí, darme cuenta de que no sé poner límites, que le estoy haciendo daño a mi hijo no poniendo límites y que esto no está funcionando y que no sé cómo arreglarlo. Bueno, pues soy consciente de una realidad, me doy cuenta de que hay algo que tengo que cambiar y si no sé, pido ayuda. O leo, o me apunto a un curso, o me escucho 5 podcasts, o lo que sea. Da igual. Nosotros tenemos, Vanessa y yo, en Tejiendo Redes, tenemos un podcast que tenemos 80 y pico episodios. Damos ahí herramientas, información, explicamos mil cosas súper prácticas que muchas veces en el propia terapia de asesoramiento parental digo, mira, esto no os lo voy a contar porque, porque vamos a aprovechar el tiempo para ver otras cosas, os mando el link de este episodio del podcast para que lo escuchéis, porque hay mucha información gratis ahí fuera, pero tienes que buscarla. Y tienes que tener ese interés por mirar un poco para adentro y ver qué estás haciendo tú mal y cómo puedes mejorar. Que es al final, insisto, para mí ser madre es un trabajo, no es como un trabajo de una profesión, sino, pero es un trabajo en el que requiere aprender, que no tienes experiencia, que requiere un esfuerzo, que requiere, pues eso, el ser consciente y decir, ostras, pues aquí puedo mejorar, tengo una margen de mejora importante, pues venga, me voy a poner las pilas. Y si no puedo, pido ayuda. Ya está, si no pasa nada. Y si no me lo puedo permitir, porque también es verdad que no es barato hacer terapia, bueno, pues insisto, tienes un montón de libros buenísimos, tienes un montón de podcast, no te digo tejiendo redes, que también, pero de podcast de gente que sabe muchísimo, de información. O sea, estamos en la era de la información abierta y gratuita. Sí, lo tienes Búscala, todo, está todo ahí. búscala, O sea, sí, claro. sí, sí, sí. Las mejores universidades del mundo y más prestigiosas tienen sus clases puestas en Internet.
O sea, quiero decir, Claro, la información está ahí. O sea, no es una cuestión de igual no culpabilizar al niño, sino lo que hablamos antes, cambiar el foco y empezar por, vale, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal y qué es lo que yo tengo que mejorar? ¿No? eso es. Asumir tu Asumir la responsabilidad. responsabilidad y ya está. Sí, sí. Que Claro, tu hijo no es así por ósmosis, eso lo digo yo muchas veces en terapia, digo, a ver, que a tu hijo no le ha caído un rayo en la cabeza y se ha vuelto así. O sea, ya. esto tiene un origen y hay que mirar insisto, lo has hecho lo mejor que has sabido. Chimpún, y eso es innegociable e innegable. Pero, joder, es que tienes que mirar qué estoy haciendo mal para poder corregirlo por ti, por tu hijo y por la relación. Hay un ejercicio de que es, imagínate que pasan ahora 30 años, 25 o 30 años, y llaman a la puerta de tu casa, hoy es dentro de 25 años, llaman a la puerta de tu casa y es tu hijo. ¿A quién te gustaría ver ahí al otro lado de la puerta? ¿Cómo te gustaría que fuera tu hijo? Pues responsable, cariñoso, comunicado. Vale, ¿y qué estás haciendo hoy para que tu hijo mañana sea así? Ahora bueno, aquí ya es meterme en un jardín, pero con el tema del Venga, venga, TDA. dale, dale, dale. Sí, tú ya sabes que a mí Dale, dale. me importaba relativamente poco lo que opinen de mí. Es quiero decir, yo tengo mis opiniones, pues, escucho las del de enfrente y aprendo. Y todo esto que estoy diciendo tampoco es mío. O sea, yo lo he aprendido. Como Ujú. madre, la primera. Yo, los primeros 4 años de mi hijo, yo era una sargento con mi hijo. Y de repente, y le castigaba, y no sé qué, y le chillaba cuando yo no soy muy de chillar, pero alguna vez se me iba. Y desde que empecé a formarme hace 12 13 años y en temas de disciplina positiva también y de crianza respetuosa y yo cambié radicalmente mi manera de educar con Marcos. El resultado es que con 18 años tengo una comunicación estupenda, quitando la etapa de los 16, hacemos un Kit Kat, pero tengo una comunicación estupenda con mi hijo. Hablo abiertamente de cualquier tema, por supuesto, de las emociones, de sentimientos, de sexo, de cualquier cosa. Yo he sido mamá, si me llevas echando charlas de sexo desde los 11 años, diciéndole lo que significa el porno, que el porno, cómo te distorsiona la realidad, cómo no sé qué. Mira, Marcos, ya tendrás edad cuando quieras verlos y consumirlo, pero ahora no, por favor, porque tal, no sé qué. Y mi hijo me escuchaba, pero porque me molesto en escucharle también yo a él. Hay un libro maravilloso que también vamos a dejar el link si quieres. Venga. Tampoco nos llevamos nada, que es Y hay para niños y hay para adolescentes, ¿vale? Que es cómo hablar con tus hijos, cómo hablar para que te escuchen y cómo escuchar para que te hablen, ¿vale? Maravilloso. Hay unos cuantos que si quieres, luego si quieres dejas una recomendación. Otro que es El Claro que cerebro del sí, niño, claro que sí. de Daniel Siegel, que es un psicólogo americano maravilloso, que se llama Daniel Siegel, que es El cerebro del niño, y que también tiene el de adolescentes que se llama Tormenta cerebral, que es para padres, o sea, que es una lectura sencilla, no es para psicólogos. Sí, 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 sí. Y es maravilloso, porque te da un montón de herramientas, un montón de tal, y son súper prácticos además. Bueno, pues léete esos libros, y es que solamente ahí ya tienes una mina Ya, para poder aprender a comunicarte con tus hijos, porque la base de todo es la comunicación. El totalmente de acuerdo. escucharles, el escucharles, el validar sus emociones, el entenderles, pero eso no significa que no les pongas el límite. Yo entiendo que te enfade mucho que no te regale o no te compre la peonza o el Pokémon o no te no sé qué. Yo entiendo que estés enfadado, tienes derecho a estar enfadado, lo siento un montón, pero no. Y mantienes el no con amor y Ya. firmeza. Bueno, y Y según cuando ahí aprendes. aparece la rabieta de encabronamiento, la patada, ¿sabes? Claro, hay que saber en cada momento. Las rabietas, lo que llamamos la primera adolescencia es entre los 2 y 3 años. Alrededor de los 3 años es el momento álgido de las rabietas, ¿no? De los niños. Bueno, pues hay que saber acompañarles y hay que darles contención. Un niño está en la rabieta, mira, el comportamiento disruptivo siempre eh, eh, es la manera de expresar que algo me está ocurriendo. Entonces, si tú vas al síntoma que es la rabieta, no vas a solucionar el origen de lo que le está ocurriendo al niño. Es que a lo mejor el niño necesita que pases con él 10 minutos de atención plena con él al día. Ya está. Y eso es lo que está demandando. ¿Y para eso qué hace? Dar por saco, retarte, el no, pues me tiro al suelo, pataleo. Y lo único que quiere es que estés un rato jugando con él. Y en cuanto empiezas a jugar con él, esto no, así de veces, ¿eh? O sea, Ujú. en cuanto empieces a jugar un rato con él y a dedicarle tu atención plena, sin móvil, sin hermanos, sin distracción, es atención plena contigo 10 minutos al día,
Y si hay varios hijos con cada uno de ellos, yo sé que en el día a día no es fácil, pero de verdad que eso sí que es una varita mágica. Y se empiezan a acabar un montón de problemas de comportamiento disruptivo, porque siempre que hay un comportamiento disruptivo, siempre hay alguna necesidad que tu hijo no tiene cubierta y que necesita cubrir y que no sabe expresarla de otra manera. Porque no te puede decir, mamá, me siento dolido porque es que siento que estás mirando más a mi hermano que a mí. No, ¿qué hago? Te doy por saco. Porque no sé hacerlo de otra manera. Claro, Pero esconde, es el iceberg, ¿no? Que tú de PNL, más sí, tú y yo nos hemos conocido en PNL, con lo cual sabemos, pues el iceberg, que es lo que vemos en la superficie, es el comportamiento. Pero es que debajo está las capacidades, las habilidades, las creencias, los valores, la sí, la identidad y lo identidad, transpersonal, sí. ¿no? Entonces, todo lo gordo está debajo del agua que no se ve debajo de la superficie. Entonces, tú que ves el comportamiento disruptivo, ¿qué vas a sanar? ¿O que vas a combatir el comportamiento disruptivo? No, error. Tu hijo te está dando un mensaje. Mira más allá y mira a ver qué le puede estar pasando a tu hijo. Mi hijo a veces salía del colegio y, tal, y le llevaba el bocadillo, yo qué sé, de chorizo, ¿no? Pues vaya, no sé qué, el chorizo, porque no sé qué, porque no sé cuántos. ¿Tú de verdad crees que es el bocadillo de chorizo? ¿Que otro día se lo come encantado de la vida? Pues no. El problema es pues, que habría discutido con un amigo, que no sé qué. Entonces, en vez de decirle, encima que te traigo el bocadillo de chorizo, no sé qué, y que el chorizo te encanta y ahora no te gusta, porque entonces tal. Y entonces entro en esa lucha de poder, en esa discusión. En vez de eso, tienes que saber ver un poquito más allá y decir, ostras, a mi hijo le ha pasado algo hoy en el cole, porque sale rebotado, sale cabreado. ¿Qué le ha pasado? Y entonces le dices, vaya, lo siento, cariño, ¿no te apetecía chorizo? Vaya, pues es que no lo sabía, lo siento un montón. ¿Qué tal tu día? ¿Te ha pasado algo? ¿Has tenido algún problema con algún amigo? ¿Has no sé qué? Pero en vez de eso entramos en la lucha de poder. Y al final acabar discutiendo, regañando, no sé qué, no sé cuántos, chillando, castigando, ¿no? Porque tu hijo, pero realmente lo que le está pasando es otra movida, no es el bocadillo de chorizo. Que el bocadillo de chorizo es lo de menos. Entonces, Todo es parte de la como comunicación. Y sobre todo. todo, y entiendo también que de pasar tiempo con él. Y de entender y de ver un poco más allá. Y Y ver de un que poco si más. a ti te toca tu ego, porque me siento retado, porque no me respetas, porque a lo mejor yo no me sentía respetado de pequeño, y entonces me estás dando en toda la herida, ¿qué voy a hacer? Pelear contigo como si no hubiera un mañana. Y entro en esa lucha de poder y claro, con 5 años lo manejas, con 10 también, pero con 16 y un bigardo, mi hijo me saca una cabeza y No me media. claro. Sí, sí, es un arma empotrado. Entonces dices, pues igual, esto se me ha ido de las manos y la manera es Claro. otra. Y luego tienes a un chaval de 1,85 pegando patadas a las puertas y, bueno, y insultándote o diciéndote de todo. Y luego hay otra, mira, ahora que dices patadas a las puertas, hay algo que nosotros tenemos en el centro, que yo le compré a mi hijo en su momento cuando era pequeño, pues estaba en quinto de primaria, pues con 11 años, una cosa así, 10, 11 años. Porque mi hijo, pues por otros temas, o no voy a entrar ahí en, Sí, 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 no te pues preocupes. tenía mucha rabia acumulada, ¿no? Bueno, pues la relación con su padre no era buena y él era muy sumiso. Entonces, bueno, pues había muchas cosas que le dolían, pero que no expresaba, y entonces eso se lo comía y se acumulaba la rabia, ¿no? Y entonces, bueno, pues la rabia es una energía súper potente si la sabes canalizar. Si la sabes utilizar a tu favor, la rabia que hace te moviliza, entras en supervivencia, eres capaz o sea, la rabia es capaz de arrancarle la cabeza al de enfrente. Pues en vez de arrancarle la cabeza al de enfrente, es como ese amor propio de me cago en la leche, pues lo voy a conseguir, ¿no? Esa rabia de me he equivocado, me ha salido mal, y te da rabia y dices, bueno, pues esta energía, porque la rabia es una energía muy potente, físicamente también, ¿no? De que le puedes arrancar la cabeza a alguien físicamente, la utilizas para conseguir algo, la encauzas en algo positivo, ¿no? Pero hay veces que no se puede encauzar lo Te iba a positivo. decir yo, bueno, igual le compraste ahí una bici, una dinamo para que te diera electricidad en casa o algo. Y Para que ya, diera venga, pues, vueltas, para que exactamente, diera vueltas a pues, la lavadora, ¿no? claro. No, le compré un punching ball de estos del Decathlon, para que diera leches Sí, como panes con unos guantes de boxeo al punching ball. Y yo además le decía, ¿quieres poner la cara de mamá o quieres poner la cara de papá? Porque es que te la imprimo y pones la cara de mamá o de papá ahí y nos pegas. No pasa nada. Si tú tienes derecho a estar enfadado con nosotros, con papá o conmigo, con quien sea. Entonces, desahógate, pero te desahogas aquí de esta manera.
porque esto es saludable. Ya, de No, una no forma con una controlada, puerta, claro. no con, por supuesto, con nadie, no con una persona, no con nadie físico, pero tampoco con las cosas. Pero sí tienes tu espacio para poder sacar esa rabia. ¿Por qué hay que sacarla? Porque si no, es que eso es un hervidero. Claro. Y la sacas en cuanto te cruzas con alguien con el coche y ya, ¿sabes? Pues eso le pasa a la gente. La Sí, tiene sí, ahí, sí, sí. la rabia aquí, y en cuanto hace así la olla express, pues sale ahí lo más grande en cualquier momento. Bueno, pues aprende a canalizarla. Entonces mi hijo, luego durante muchos años, ha hecho artes marciales y me decía, "Uf, necesito ir a clase y dar hostias como panes", me decía. Y así ya, y salía, le digo, ¿qué tal? Me dice, suave como un guante. Bueno, pues ya ha sacado su rabia ahí, pues ya está, pues está muy bien. Sí, 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 sí. Al final es una energía que hay que canalizar y punto. Ya está, pero hay que darle esa opción al hijo y no decirle la rabia es mala, no puedes hacer no sé qué. No, dale un cojín para que dé puñetazos al cojín. Pero le dices, la puerta está prohibido, o la pared, y más si te vas a autoagredir, ¿no? Le das hostias a la pared, pues te vas a hacer daño. Entonces, está prohibido no pegar a nada ni a nadie. Pero aquí tienes este cojín, o un punching ball, o un saco de boxeo, o lo que tú quieras, y dale leches al cojín. Insúltale. No pasa nada. Quiero recoger una cosa que has dicho. Y además es una pregunta que creo que es muy interesante y que va a generar mucha polémica. Claro que sí, joder, para eso estamos. Vamos, neta. ¿Pegar sí o no? Ya sé que es no la Bueno, respuesta, no, esa no sería mi respuesta. ¿no? No. Si a mi hijo le van a agredir, yo le defiendo, ya te lo digo. Claro. ¿Asesinar es malo? Depende. ¿Matar No, a pero alguien es malo? yo me estoy refiriendo si, digamos, utilizar métodos coercitivos con tu Ah, hijo. ¿con tu hijo? Ah, pensé que los niños que sí pegan. Yo a mi No, hijo, no, es que no. yo a mi hijo en el colegio tenía un niño que Sí, sí. abusaba de todos los niños. Mi hijo le sacaba encima una cabeza, pero como era así, no, no, no sé qué. Y ya un día le dije, se acabó, Marcos. Digo, cuando venga a pegarte, se llamaba José el niño. Cuando José venga a pegarte, le haces así, le das un empujón y si se cae y se queja y llora y tal, que me llamen los profesores, porque era pequeño, ¿eh? Ya. Pero le dije, te tienes que aprender a defender. Tú no puedes atacar a nadie, pero defenderte. No, la agresión física nunca. Con los niños, no, cero. Esto de una hostia a tiempo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, un cachete Un cachete, que no me sale sí, la un palabra. Un cachete cachete a o una. tiempo, no. Eso significa que te has quedado sin herramientas. Antes de llegar al contacto físico, ni a la agresión verbal, hay muchas herramientas. Si llegas a ese extremo, es porque te has quedado sin ellas y no sabes y necesitas ayuda. Otra cosa es un instinto. Yo a mi hijo le he dado una vez en el culo, cuando era muy chiquitito, que fue puro instinto. Es la única vez que yo he pegado a mi hijo, ¿vale? Bueno, pegado. Es decir, le di así y encima llevaba el pañal. Cuando estaba andando con 2 añitos y pico, porque estaba cogido de mi mano, se soltó y salió corriendo y cruzó la calle. Del susto que me metí, Es que mi instinto, ahí era lo que iba. Ahí era lo que iba. mi instinto fue darle así en el culo. No sé Es qué por que el... ahí es a lo que voy. Es decir, tú, por ejemplo, le dices a un niño, va a cruzar la calle sin mirar y le dices, mira, esto no se hace porque puede venir un coche y pues te puede pasar esto. Vale. La siguiente vez lo vuelvo a hacer y dices tú, bueno, ya lo hablamos el otro día y las consecuencias de esto te puedes hacer pupa y entonces al final tienes que darte cuenta que tienes que ya eres mayor y que tienes que saber cruzar tú solo sin que venga ningún coche y mirando. Vale. La tercera vez, pues ya la tercera vez ya va subiendo la efervescencia, ¿no? Y entonces pues ya se lo dices así. Claro, yo entiendo que un padre a la quinta vez que el crío cruzó sin mirar y estuvo a punto de atropellar un coche, pues mira, le zampas una hostia que le vuelas la cabeza. O sea, claro, yo no sé, entiendo que que es tal vez por una incapacidad, pero también, joder, no es por nada, ¿eh? La naturaleza, y aquí es, la naturaleza nos ha enseñado así. O sea, yo no sé si tú te has llevado alguna, pero yo me he llevado unas cuantas, no tengo ningún trauma por Bueno, eso. Nunca te has llevado ninguna. yo no, mi hermano mayor sí, pero bueno, Pues sí. yo Mi no hermano tengo mayor, ningún... mi padre se quedaba sin herramientas, Claro, por ejemplo. pues Pero conmigo no.
Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, que no estoy hablando de que me dieran palizas, ¿eh? Ni muchísimo Ya, 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 menos, ya. ni Sí, pero cintazos. una colleja, la chancla Exactamente, de la pero madre, la chancla exactamente. Que voladora. además dejaron de hacerlo muy pronto porque, claro, en este caso, mi madre era más la que sacaba la mano a pasear. eh, y claro, mi madre empezó a dejarlo muy pronto porque seguía se hacía daño ella. Entonces, eso. Y nunca fue tampoco de utilizar otra cosa, ni la zapatilla, ni nada de eso, ¿no? Y mi padre, que me pegó muy poquitas veces, muy pocas, era un tío muy fuerte y yo ahí era consciente tú te das cuenta que entre el cerebro y el cráneo hay un liquidín, ¿no? Bueno, pues que cuando te pegabas una hostia con la bici o caías así, pues eras consciente de eso. Bueno, pues mi padre me pegaba unos bofetones así a lo Bud Spencer, así, ¡bum! ¡Bum! Y es que además era muy curioso porque no te hacían daño. O sea, no era de decir, hostia, vaya, no, 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 no. Era de decir, wow, acabo de notar el cerebro chocando contra el cráneo. O sea, como se, como, como se encabrona un poco más, me arranca la cabeza, tío, porque era un Me tío la muy abuela. fuerte y lo hizo muy pocas veces, que era lo típico, ¿no? Que igual me estaba echando la bronca y yo pues cogía y me entraba la risa, ¿no? Yo es que para eso siempre era, cuando tocaba estar muy serio, a mí me entraba la risa floja de pequeño, no sé por qué. Y entonces, claro, mi padre era como que me estaba riendo de él y, ¿sabes? Todavía más. Un bombazo tal. Pero eso es a lo que voy, ¿no? O sea, o sea, yo entiendo que un padre cuando, pues eso, si tu hijo te llama hijo de puta la primera vez, o sea, yo entiendo que no sé si es porque te faltan herramientas, porque no te dio tiempo a pensarlo, porque lo has hecho mal antes, por muchas cosas, pero entiendo que hay una inercia que puede ser mira, tío, o sea, es que esto no lo voy a tolerar, lo voy a frenar y pasa lo mismo en el caso, pues, de cruzar la calle, o sea, en determinadas situaciones donde no sé si es eso, que te quedas sin recursos, pero O sea, sí. yo sí, entiendo lo que dices, pero yo, por ejemplo, o sea, la que te he dicho que le di una cachetada en el culo, Perdón, y eh, abro un paréntesis, entendiendo también que los padres están hasta los cojones, con el trabajo, con la crianza, ¿qué te voy a contar, no? Con sí, sí, todo, sí. tío, que estáis Sí, cansados, etcétera, ¿no? sí, pero, o sea, yo cuando te digo que la única vez que yo le he puesto la mano encima a mi hijo fue por ese motivo, pero fue absolutamente instintivo. O sea, no fue porque estuviera cabreada, no, fue de los nervios de, te podía haber atropellado un coche, o sea, te mato yo. O sea, es Claro, como, claro, claro, y claro, es fue, por eso. pero no fue por el cabreo, no fue, fue instintivo. Instintivo. Igual que yo siempre había pensado, si alguna vez me atracan, yo toda la vida había pensado, si alguna vez me atracan, eso es porque reaccionamos con ataque, huida o bloqueo, ¿no? Entra el cerebro reptiliano, el de la supervivencia, y reaccionas como reaccionas. Y es que tú no eres, no controlas esa parte, ¿no? El tema es aprender a autorregular para nunca llegar a esa parte o llegar a las mínimas veces, porque también esa parte que es el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, es el que nos salva la vida, ¿no? La parte del núcleo accumbens y, bueno, el hipocampo y la amígdala, ¿no? Que es la que dice warning, warning, estamos en peligro, y entonces la amígdala le manda la orden al cerebro de ataque, huida o parálisis. Y desde ahí tú, no, tú ya no controlas tu respiración, la dopamina que has generado, la adrenalina, el que tus músculos estén tu corazón bombea más rápido para que la sangre llegue a los músculos y el oxígeno y pueda salir corriendo. Eso es automático, tú no lo Sí, 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 controlas, sí, sí, sí. pero, y está muy bien porque te puede salvar la vida, ¿no? Pero claro, hay que aprender que no siempre tenemos un león delante, que leones delante tenemos muy pocos a lo largo de la vida. Y que en esos momentos el reaccionar, que no responder es fundamental para salvar la vida. Pero realmente, ¿cuántas veces has tenido tu vida en peligro? Yo en esa ocasión sentí que la vida de mi hijo estaba en peligro. Y entonces reaccioné como reaccioné. No me siento orgullosa, ni mucho menos, ¿eh? Pero sé que fue absolutamente instintivo y que fue una reacción de supervivencia que yo no controlé. Ahora, si me preguntas si yo alguna vez he puesto la mano a mi hijo encima, le he podido castigar, le he podido decir esto antes, porque hace muchos años que yo no castigo a mi hijo, muchos A años. mí mi madre y mi padre nunca me castigaron.
Nunca. Claro, O sea, yo igual, tampoco igual doy que se me premios. llevaba un cachete, pero nunca jamás me castigaron. Yo no O castigo, sea, nunca. trabajamos con las consecuencias, ¿no? Que ese es otro temazo también, el saber poner consecuencias que no son castigos, porque el que tú me contestes y yo te quito la play, eso es un castigo. Pero si tú me contestas y mi reacción es, te pongo el límite, te digo, ni se te ocurra volver a hablarme así, de faltarme el respeto, y además te retiro la atención, eso es una consecuencia inmediata de mis actos, ¿no? Si mi hijo está discutiendo conmigo porque no sé qué, no sé cuántos, me doy la vuelta, paro la conversación en seco y le digo, ni se te ocurra volverme a hablar así. Me doy media vuelta y me voy y le dejo con la palabra en la boca. Eso es una consecuencia. ¿Cómo me hablas así? Porque no sé qué, porque no sé cuántos, pues te has quedado sin play el fin de semana o no sales el viernes. Eso es un castigo. Entonces hay que trabajar muy bien la diferencia entre los castigos y las consecuencias. Tampoco hay premios. Yo a mi hijo no le premio, porque él tiene sus obligaciones y su obligación es aprobar y sacar buenas notas. Y además, si hay premios o castigos, eso es un concepto muy importante en psicología. ¿Dónde estás poniendo la motivación? La motivación viene de lo externo, de un condicionamiento externo, tanto positivo como negativo, o porque me castigan o porque me premian. El momento en el que desaparece ese condicionamiento, la motivación desaparece. Ya. Entonces, si yo no tengo motivación interna, porque me siento bien cuando saco buenas notas, porque me siento bien aprendiendo, porque me siento bien cuando... Pero si mi motivación es que mamá esté orgullosa de mí, que me compren el no sé qué a final del trimestre, o que no me castiguen por suspender, al final el día que suele ser en la adolescencia, me dan igual esos incentivos, tanto positivos como negativos, dejo de estudiar. Porque, ¿qué más me da? Entonces, hay que buscar siempre la motivación interna. Hacer las cosas por uno mismo, por cómo me siento yo. Entonces, cuando tu hijo sale del colegio en cuarto de primaria o en tercero de primaria y ha sacado buenas notas, que es lo normal, ¿no? Normalmente en tercero de primaria se sacan buenas notas. O se aprueba todo, no te digo que sacar notazas, pero bueno, pues no suele haber problemas escolares a esas edades. ¿Qué hacemos los padres? Cariño, qué bien, qué contenta estoy, estoy súper orgullosa de ti. Vamos a celebrarlo o te voy a comprar no sé qué, o nos vamos a cenar al restaurante para celebrar tus notas. Sería una actitud normal de unos padres. ¿Qué estás haciendo? Decirle a tu hijo que si tú estudias, yo me pongo contenta, con lo cual estás poniendo en mí, o sea, estoy Ya. poniendo sobre mí esa motivación para que mi madre esté contenta, para contentar al de enfrente, para complacer. El día que mi hijo me quiera dar por saco por oposición, porque se está separando de mí, ¿qué va a hacer? Suspender. Que te den por saco, suspendo. Porque sé que te molesta. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando te dan las notas cuando son pequeños? Vaya cariño, veo que tienes todo aprobado, todo notables, o que los profesores han puesto muy buenos comentarios. Simplemente describes el hecho. Has sacado 3 notables, 2 sobresalientes y 3 bienes. ¿Cómo te sientes con estas notas? Y al principio es como, que si no están acostumbrados, ¿no? Es como que... eh, y si no saben, les dices, yo en tu lugar estaría muy orgullosa de mí misma. Y de esa manera ellos empiezan a mirar para adentro y empiezan a decir, ay, pues sí, es verdad, qué gusto y rininda probar todo, ¿no? Y que te feliciten. Me mola, que me siento bien, me siento orgullosa, me siento satisfecho de mí misma. Entonces, ahí dejas de poner los yonkis de la aprobación que todos conocemos con 40 y 50 años, ¿no? Del reconocimiento externo. ¿Por qué? Porque he aprendido a que necesito ese reconocimiento externo de mamá que me dice qué orgullosa estoy de ti. O sea, yo a mi hijo le habré dicho, el otro día se lo dije, digo, creo que es la tercera o la cuarta vez en la vida que te lo digo. Me dice, sí, por ahí anda. La tercera o cuarta vez que le digo a mi hijo, estoy muy orgullosa de ti, porque no se lo digo. Le digo, yo en tu lugar estaría muy orgullosa de mí misma, pero tienes que estar orgulloso tú de ti, no buscar mi aprobación y que yo se me sienta orgullosa de ti, que por supuesto me siento súper orgullosa Sí, de sí, mi pero al hijo, final es eso, es que tiene pero que es residir dentro de ti, no tienes que andar buscándolo la fuera. motivación, que eso es amor propio, eso es la manera de construir tu autoestima, que es darte amor, darte reconocimiento, reconocerte tu valía, el tener la motivación interna y decir, joder, pues voy a hacer esto porque me mola esto, voy a estudiar esto, el tener inquietudes, el tener tal, se construye desde esa parte de mirada interna
persona, de no necesitar constantemente la aprobación del de enfrente, que empieza en mamá y papá, ¿vale? Claro, Mamá se enfada si tú no sé qué. No. O sea, si haces no sé qué, me voy a enfadar. ¿Me vas a hacer enfadar? No, me vas a hacer enfadar, no. La que me enfado soy yo y yo me hago responsable de mis emociones. Tú no me haces enfadar. Porque a lo mejor a mí lo que haces tú me molesta, pero al de enfrente le da exactamente igual. Porque cada uno nos molesta unas cosas. A claro, mí me molesta que esté la casa desordenada y al de enfrente le molestará que no esté la comida a la hora. Pues que no esté la casa ordenada, al que le molesta lo de la comida, pues es que le da igual. Entonces, nos enfadamos nosotros porque nos toca nuestra propia herida y nos tenemos que hacer responsables de ese enfado. Entonces, me siento muy enfadada. Me he enfadado yo, no me has hecho enfadar tú. Igual ya. que tampoco me pongo contenta, ni tú me haces. Yo se lo digo a los padres, digo, pensar que un niño, cuando es que me saca de quicio, es que consigue sacarme de mis tal, es que me pongo me pone de los nervios. Le digo, joder, tu hijo con 3 años, ¿qué poder tiene sobre ti? Tiene un poder brutal que tu hijo decide si tú vas a tener un mal día o un buen día. Tu hijo decide si quiere enfadarte o no te quiere enfadar. Es que le estás dando un poder tremendo al de enfrente. Y en este caso es tu hijo que tiene 3 años o 5 o 10. Entonces, si nos hacemos responsables de la que me enfado soy yo y yo decido si me enfado o no, y ya gestionaré yo mi enfado como pueda, cambia la película completamente. Completamente. Y cambia la crianza de nuestros hijos. Si tú le haces que se haga responsable de sus emociones también, si tú te haces responsable de las tuyas, cuando te dice, es que por tu culpa, no, 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 no. Primero no hay culpas, hay responsabilidades. Pero no, no. Que tú, ¿qué parte tienes en todo esto? Igual que yo te decía, en la tienda, yo tengo la responsabilidad, la última responsabilidad es mía. Me he dejado robar. Sí, sí, es que es muy Por poderoso. confianza, por no sé qué, pero Sí. yo he sido la que me he dejado robar. No, no, no disculpo el comportamiento del de enfrente, pero yo tengo mi responsabilidad. Pues igual con la crianza de los hijos. Tus hijos tienen una responsabilidad y yo tengo otra. A mí no me eches tu mierda. Siempre digo, rebota, rebota y en tu culo explota, que esto no es mío. Qué interesante es cuando cambias el foco de fuera hacia adentro. Y entonces partes de ahí porque tú ya eres responsable y a la vez, o sea, lo bueno que tiene, o sea, es una putada porque de repente empiezas a ver que hay un montón de cosas. Mira, yo me acuerdo cuando me independicé, pues a mí me pasaban unas cosas muy raras en casa. Y era que, joder, yo cogía y iba al armario, se acababa el colacao y no volvía al No colacao. había más. No había más, macho. Y yo de repente cogía y decía, yo, pero cago en la mar, si en casa de mi madre yo cogía, nunca me había ocupado de ir a comprar el colacao. O sea, no sabía lo que costaba un bote de colacao. Que de aquella me parecía un pastón. Que digo yo, "Joder, pues es un bote de colacao, no sé ahora cuánto. Ahora que el Polvos de cacao ha cacao. subido, sí, ahora que el colacao ha subido, pues No comes, no tomas, toma cacao puro, que eso tiene mucho azúcar, Javi. No, mira, mejor algarroba. No sé si No, la... el cacao valor está Sí, buenísimo. ya, pero a mí me pone muy nervioso porque tiene que sí, que tiene teobromina, claro, tiene teobromina y demás. Es verdad que el colacao es una mierda porque tiene, Tiene y azúcar, señores, es es verdad, azúcar es una puro. mierda porque es Es azúcar y azúcar es una puro. puta mierda y luego estás todo cansado y es eso. Bueno, pero al caso, que el bote Que de nos colacao desviamos. llegaba solo. Al armario, ¿sabes? Y cuando me independicé dije, hostia, pero ¿qué pasa? Que no, el bote de colacao no viene solo, ¿sabes? Y entonces, Los claro, platos no ahí, se lavan, claro, ahí, no se autolavan. sí, ahí, claro, de repente te empiezas a dar cuenta claro, no tenía a quién echarle la culpa de que no viniera el Colacao, ¿sabes? Que no, no era así, tampoco, pero te pongo ese ejemplo que es muy tonto, de que al final, claro, responsabilizarte de ti mismo, responsabilizarte de tus emociones, de tus problemas y no volcarlos sobre otra persona. Igual que no identificar a otros, esto lo hemos visto mucho en PNL, con un comportamiento, etcétera, pues claro, son cruciales para tener una comunicación efectiva y adecuada con nuestros hijos, ¿no? Totalmente. Y es Eh, educarles otra vez, vamos al origen, ¿no? De los valores. Es educarles en valores. Yo tengo una situación económica desahogada, quiero decir, yo, pues lo que te he dicho, no soy rica, pero considero que vivo bien porque vivo tranquila, ¿no? Eh, bueno,
yo le podría dar más paga a mi hijo. Mi hijo tiene su paga mensual, él se la administra. El día uno sale una transferencia de mi cuenta a su cuenta desde hace ya un par de años y él tiene su paga mensual y se la administra. Bueno, pues ya claro, tiene 18 años, ya tiene cochecito, yo no le pago la gasolina, se la medio paga él, de vez en cuando le ayudo, tal, pero se está haciendo cargo de sus cosas, ¿no? Y entonces necesita dinero, claro, porque es que ya empieza a tener gastos, sale con la novia, no sé qué, bueno. Está dando clases particulares a un chaval, pero no es suficiente. Y luego trabaja algunos fines de semana de mecánico en el karting con mi Con el hermano karting, y sí. con tal y no sé qué. Y le llaman no solamente mi hermano, sino el equipo. Pero claro, esos son X fines de semana al mes, al año, perdón. De marzo a noviembre es cuando son las competiciones, con lo cual, y tampoco le interesa, como se quiere dedicar al motor de competición, pues no le interesa ponerse a trabajar en un Carrefour porque soy la primera que le digo, te interesa más ir a trabajar de mecánico aunque haya estado 2 años sin cobrar yendo de mecánico para aprender. Bueno, pues el otro día, hace unas semanas, se me ocurrió, yo tengo una persona que me ayuda en casa, o tenía una persona que ayuda en casa, y en noviembre ya dejó de venir a mi casa. Y tengo que buscar a alguien, no sé qué, a ver que me ayude, pero que sea de confianza, otra vez la confianza, ¿no? Ta, 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 ta. Y hace unas semanas se me ocurrió, y le digo, pues le voy a decir a Marcos, porque cuando no ha habido la persona que me ayuda, pues hemos limpiado la casa entre los dos. Él limpia los baños normalmente, tal, luego tiene sus funciones, se lava su ropa desde los 14 años, porque en uno de mis cabreos le dije, esto es una falta de respeto, una consecuencia. Yo le cogía la ropa, se la lavaba, no sé qué, no sé cuánto, se le hacía un burruño y al sofá de su cuarto, ¿no? Y le dije, esto es una falta de respeto a mi trabajo. Así que a partir de ahora lo vas a hacer tú. Yo no te voy a lavar más la ropa, porque me estás faltando el respeto. Si yo me molesto en lavarte la ropa, tenderla y doblártela y luego me la encuentro al día siguiente todo hecho un burruño en el sofá, es una falta de respeto a mi trabajo. Claro. A partir de este momento te lavas tú tu ropa. Y la primera vez que se quedó sin ropa porque dijo, pues, ya se le pasará a mi madre, que se ha vuelto loca. Cuando no se me pasó y no le lavé la ropa, se quedó sin ropa para salir. Mamá, es que no tengo ropa tal. Y dije, yo te dije que no te iba a lavar. Si quieres te enseño a poner la lavadora, pero yo no te voy a lavar la ropa. Pues se lava su ropa, él. Y de hecho me dice, mamá, voy a poner una lavadora, no sé qué, sí, bueno, no, tal, lo que sea. Y la Y cocina se es su plancha y producto. se hace y lo hace todo. Bueno, planchar no, va sin planchar. Ya. Da igual, pero bueno, si él sí quiere ir sin planchar, pues que vaya Ya, sin bueno, sí, planchar. sí, él es responsable, sí, O sí. sea, hay madres que dicen, es que ¿cómo va a salir de casa sin planchar? Pues es su problema. A mí no me da vergüenza que vaya con la camiseta arrugada, es su Ya. problema. Le he enseñado a tender bien para que Para haya las que menos no tenga eso, arrugas, sí. claro. Pero bueno, y se encarga también de la fregaplatos y de las basuras. Es como más sus responsabilidades, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió decirle, Marcos, estoy buscando a alguien que me ayude en casa. Son 4 horas, pago tanto. ¿Quieres hacer tú ese trabajo? Y te lo pago, pero tienes que limpiar como yo te diga. O sea, pasar el polvo a fondo, la aspiradora por todas partes, debajo de las camas, no sé qué. O sea, limpiar Sí, a sí, al fondo. final, sí, sí, Y le dije, un trabajo más cómodo no vas a tener porque no tienes desplazamientos y te organizas como tú quieres. Yo no te claro. pongo Y aquí a sabes que llorar. encima te van a pagar siempre. Eso es, no va a haber impagos. Claro. Entonces, bueno, pues lleva 2 semanas limpiando la casa, que la limpia estupendamente. Le voy enseñando cosas, ¿eh? Marcos, esto, ay, es verdad, se me ha olvidado. Marcos, las papeleras, ay, sí, mamá, ¿qué tal? Y lo va haciendo, ¿no? O sea, que algunas cosillas se le escapan, pues normal, lleva 2 semanas. Pues oye, pues se está ganando su dinero con una responsabilidad que tampoco no le corresponde limpiarse la casa entera. O sea, como mucho me tendría que ayudar a mí, pero realmente la responsabilidad es mía, ¿no? Bueno, pues yo decido delegar, pago por ello y en vez de contratar a una persona, pues se lo pago a mi hijo. Pero me parece una mal... O sea, es como aprendes a limpiar, aprendes a ensuciar menos, porque como te cuesta limpiar, pues vas a ensuciar menos. Y luego encima, que el otro día mientras limpiaba, hablaba con la novia y le decía a la novia, a ver si, pero la novia está estudiando biológicas y biología. Entonces le decía, a ver si terminas la carrera pronto y me retiras, que esto es muy duro, le decía. Claro, aprende el esfuerzo de lo que significa Claro. ganar pasta. Que a lo mejor lo que yo le pago a la semana se lo podría dar sin tener que trabajar en... Pero no, no, Bueno, no. pero que sepa lo Funciona que así. sí, Claro, sí, pues esa es la educación. y que valore, porque además es a la hora de gastar, pues eso dice, hostia, esto a mí me Claro, lleva 5 horas de trabajo, efectivamente. entonces,
Es eso, efectivamente. que luego tú con eso te lo quieres gastar en otra, en una cosa que, pues gástatelo, ¿no? Y esta semana, como limpia cuando tiene va teniendo sus huevos, porque también entrena mucho, no sé qué, no sé cuántos, limpió el sábado por la mañana que yo estaba en casa. Pues hubo un momento que me fui de casa porque me daba apuro no ayudarle. Ya, Sí, dije, ay, pobrecito mío, ay, mi niño. Bueno, pues no, no, mi niño no. Está aprendiendo, le estoy pagando porque haga un trabajo, tiene que aprender, se tiene que esforzar. Yo me voy de casa, me voy a dar una vuelta por el pueblo y luego ya vuelvo. Claro, porque, pero es que esa es la educación, Javi. sí, 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 claro. El no poner las cosas tan fáciles, el no decir que sí a todo, el poner los límites, pues mi hijo mamá, tal, no, cariño, no hay más pasta, esta es tu asignación, si se te ha acabado, pues no salgas. Claro. Eso es muy jodido decir, porque ¿cómo se va a perder mi hijo un plan con sus amigos o con la novia o con no sé qué? Pues que se lo pierda, porque tiene que aprender a administrarse, tiene que aprender a ser responsable, entonces, los límites es la estructura para la vida, Javi. Ya está. O sea, es que los padres tendríamos que grabar a fuego. Hombre, yo creo que no se me ocurre una mejor manera de despedirlo, ¿no? Sí, Es porque yo sé decir, las horas que claro, llevamos. mira, yo más o menos estoy calculando y creo que llevamos como 3 horas y cuarto. Madre de Dios. Son las 12 y cuarto de Madre la mía. noche. Ya te he dicho que hablaba mucho, Así Javi. que, no, 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 Pero sí, ya me me conoces. parece que va a ser brutal y creo que, bueno, que has dado información de mucho valor. Creo que, a ver, tú eres muy buena comunicadora, da gusto escucharte, creo que la gente va a estar súper Muchas contenta. La gracias. movida de todo esto va a ser para editarlo y la movida, y la Puedes cortar lo movida, que te dé la gana, ¿eh? De y todo el el... peso, Ah, el peso que tiene esto, porque claro, ahora, cuando colguemos y me lo pase, vamos, esto va a estar aquí 3 horas ahí. Entonces, y sobre todo también porque, bueno, tú mañana pues tendrás curro y no quería tampoco robarte más tiempo. Vamos a dejarlo aquí, pero te insto a que hay un temazo. Bueno, creo que este tema va a dar mucho que hablar y creo que podríamos todavía matizar, porque a mí me quedaron un montón de preguntas en el tintero, muchísimas, pero bueno, que creo que va a ser, o sea, creo que otro día debemos de abordar esto de una manera eh, pues mucho más profunda ujú. y hablar de pareja. Venga, vale. Hablar de los conflictos de pareja, porque al final también repercute También he hecho cómo terapia de se... pareja, Claro, por de... eso, por eso. Entonces, repercute mucho cómo se habla la pareja, cómo se comunica, qué límites se ponen en pareja. O sea, eso mismo entiendo que todo esto es extrapolable a La la pareja, comunicación. a la Otra comunicación. vez el pilar de la El pilar, sí, comunicación. sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. ahí también hay Al mucha chicha, final, sí. yo creo que siempre llegamos a lo mismo y es el gran problema o sea, casi todos los problemas humanos parten de la comunicación, Totalmente. de no tener una comunicación efectiva hacia la otra persona. Y aquí Efectivamente. creo que hay una de las claves, que es la escucha. Y eso precisamente pues es lo que han hecho o están haciendo la gente que nos oye y que estoy seguro de que han aprendido pues un montonazo de alguien con tanto valor, tanta sapiencia y bueno, y tan encantadora como tú, tía. ¿Qué te voy a decir? A ver, Gracias, mi ¿cómo, amor. cómo te despido? Ay, de ¿Cómo te verdad, qué bonito despido? eres, qué Sí, bonito ¿cómo eres. nos despedimos sin llorar? Que, que, bueno, que un placer, de verdad. Javi, mil millones, o sea, No, cuando me invitaste a venir al podcast, vamos, yo, pues ya sabes, entre lo que me gusta hablar, que me encanta estar contigo. bueno, ¿se te lo has pasado bien? ¿Rápido? El pasado, pues sí, o sea, es que he flipado con la hora. Me he Sí, quitado las gafas para que ya. no me dieran los brillos en el ojo, entonces el reloj que lo tengo ahí, porque este no lo he mirado, el reloj del ordenador, pues no lo veo un poco borroso, entonces directamente no he visto la hora, he flipado, Pues tres son horas. las 12:15, tía. Madre de doce Dios. y cuarto. Bueno, Así eso es lo que, bueno de los autónomos, que mañana si queremos levantarnos un poco más tarde, en vez de a las 8 me levanto a las 8:30, pues ya está. sí. Sí, yo También es una mañana. ventaja. Sí, 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 sí. Mañana además tengo que andar ahí con cosas de la web y eso, y no, en principio tengo margen para no, para poder conciliarlo.
Así Bueno, lo que, primero que quiero agradecerte es que me hayas invitado. Me encanta hablar contigo. Ya sabes que tú y yo nos podemos pasar horas hablando. uf, Así que, sí, 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 lo así que suscribimos y creo sí, que nuestros no es la oyentes primera también. vez que nos Sí. pasa esto. Y segundo, que muchas gracias, que tienes un programa maravilloso y que seguro que aportas no solamente con esta entrevista, sino con todas las que estás haciendo un montón de valor a un montón de personas. Así que también agradecerte tú, o sea, a ti ese servicio, porque esto es un servicio también. Bueno, No yo no soy ningún estás, profesional, no soy ningún profesional, bueno, pero también, intento, pero pues eso, tienes. hacerlo desde el corazón y ya está. Pero es que no somos periodistas de investigación, Claro, entiéndeme. o sea Eres un que, profesional porque tienes una carrera profesional también para lo joven que eres, espectacular. Y sobre todo, para mí, lo más importante, que vuelvo otra vez al origen de los valores, tienes un ser en ti que es maravilloso. Y una humanidad y una mirada tan amorosa y tan bonita de la vida que eso se contagia y tú lo contagias, Javi. Y esto no es la primera vez que te lo digo tampoco. no, 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 Te no, lo no, quiero y te lo decir agradezco. aquí, pero eres muy bonito por dentro y por fuera, sobre todo por dentro. Sí, Pues, así que muchas gracias a ti. pues muchas gracias, muchas gracias. Te quiero mucho, ya lo sabes, Y yo a de ti, verdad, corazón. te Y quiero yo a ti. mucho. Bueno, Venga, cariñito, buenas un noches, besito a buenas noches. todos y un besito muy grande a ti. Gracias por acompañarnos. Chao, Gracias. a ti. Chao, Chao, cariño. chao.